Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Creo que lo más terrible de un mal recuerdo no son los hechos en sí, sino la incertidumbre que siembra. Es como tener un archivo dañado en la mente. Por más que intentas abrirlo una y otra vez, jamás vuelve a ser el mismo. El mío se fracturó para siempre hace unos 3 meses, justamente un jueves. Buenas noches, Dom. Me llamo Ignacio y soy periodista. De esos que se la pasan recorriendo la ciudad entera para conseguir una buena nota, ¿me entiendes? Ese día, Eric, el fotógrafo que siempre es mi mancuerna, y yo habíamos pasado la tarde en una de esas coberturas densas de las que te dejan una sensación pesada en el cuerpo. Regresamos a la redacción cuando ya daban más de las 10 de la noche. El edificio del periódico es un armatoste viejo en pleno centro, y a esas horas el estacionamiento se convierte en un lugar lleno de rincones oscuros y casi siempre desierto. En cuanto enfilamos con el coche de la empresa hacia la entrada, sentí que algo no estaba bien. Denise, una de las guardias, se encontraba en la caseta. Nos conocía desde hacía años, sabía perfecto nuestros horarios y qué coche traíamos, pero esa noche se inclinó hacia adelante, con la cara casi pegada al cristal, forzando la vista para ver el interior del vehículo. Su compañero, que estaba afuera, hizo exactamente lo mismo. Se nos quedaron viendo fijamente por unos segundos que se me hicieron eternos antes de que la pluma finalmente se levantara. ¿Y eso qué fue?, comentó Eric mientras maniobraba el coche. No sé. Chance y ahora son más estrictos, le contesté, aunque ni yo mismo me creí esa explicación. No tenía sentido. Nos estacionamos en nuestro lugar de siempre, cerca de la caseta de vigilancia. El cansancio era tal que yo solo pensaba en entregar el equipo e irme a casa. Eric se bajó y caminó hacia la caseta para firmar la bitácora de retorno del vehículo, y yo salí para tomar la mochila con las cámaras y el trípode del asiento trasero. Y fue justo ahí que lo sentí otra vez. Una mirada fija, pesada. Era Denise, de nuevo, observándome desde la puerta de la caseta. Esta vez su expresión no era solo de curiosidad, parecía inquieta, como si yo no fuera yo. Decidí ignorarlo. ¿Qué más podía hacer? Debía ser el estrés del día, o al menos eso quería creer. Mientras Eric se encargaba del papeleo en la caseta, me recargué en el costado del coche, simplemente esperando. El aire de la noche estaba quieto, un poco bochornoso. Fue entonces cuando la vi. Una persona entró caminando por el acceso peatonal, que a esa hora ya debía estar cerrado y funcionando solo para salidas. Era una muchacha, o eso parecía. Llevaba una sudadera gris con la capucha puesta, lo cual ya era raro con el calor que hacía. En lugar de girar a la izquierda, hacia la entrada principal del edificio, siguió derecho, rumbo a la parte trasera del estacionamiento. Es una zona que nadie usa, un rincón oscuro donde la empresa arrumba coches viejos que esperan ser subastados o quién sabe qué. Caminaba con un ritmo extraño, ni muy lento ni muy rápido, simplemente constante. Me quedé observándola, tratando de encontrarle una lógica. ¿Una empleada nueva? ¿Alguien que se había perdido? En ese preciso instante, Renan, un colega de la sección de deportes, apareció saliendo del edificio, seguramente ya de camino a su casa. Se acercó y se detuvo a mi lado. «¿Qué onda, Ignacio? ¿Apenas llegando?», dijo, con ese tono siempre relajado que lo caracteriza. «Apenas. Fue un día largo», respondí sin apartar la vista de la figura que seguía alejándose. «Mira eso. ¿Qué crees que quiera esa chava hasta allá atrás?». Renan volteó en la misma dirección por un momento. Se encogió de hombros. Qué sé yo, a lo mejor va a verse con alguien. Esto en la noche es tierra de nadie. La muchacha simplemente se desvaneció en la oscuridad de aquel rincón del patio. Nos quedamos ahí, en silencio por un momento, hasta que Eric regresó de la caseta.
Nos despedimos de Renan y caminamos hacia la puerta de cristal que daba al pasillo de la redacción. La puerta tardó esos segundos de siempre en liberar el seguro después de pasar el gafete, un zumbido que ya me sabía de memoria. Entramos y la noche, al menos por un rato, pareció recuperar su normalidad. Al día siguiente todo se sentía como siempre: el ajetreo de la redacción, el ruido de los teléfonos, el olor a café recién hecho. Yo ya ni siquiera me acordaba bien de lo de la noche anterior. Estaba concentrado en terminar mi nota cuando Fabio, uno de los editores, se paró junto a mi escritorio. «Ignacio, ¿todo bien?», empezó con algo de cautela. «Oye, ¿supiste lo que pasó ayer en la noche? ¿Contigo y con Eric?». Arrugué la frente. No tenía ni la menor idea de a qué se refería. ¿Pasar de qué? Solo llegamos tarde. ¿Los guardias no les dijeron nada?, insistió, bajando la voz. Creo que deberías bajar a hablar con Denise. Parece que su noche no fue tan tranquila como tú crees. La curiosidad, por supuesto, pudo más. Dejé el texto a medias y bajé al estacionamiento. Denise estaba en la caseta, la misma de la noche anterior. En cuanto me vio, su semblante cambió. Se puso seria, desvió la mirada. Eso de inmediato me dio mala espina. «¿Denise? Fabio me dijo que viniera a hablar contigo sobre lo de ayer. ¿Qué fue lo que pasó?». Ella soltó un suspiro, uno largo y cansado. Daba la impresión de que no quería ni tocar el tema. «Ay, Ignacio, mejor déjalo así, han de ser ideas nuestras». «No, por favor. Ahora necesito saber. Estaban muy raros ayer, me di cuenta. ¿Qué fue lo que vieron?». Miró hacia ambos lados como para asegurarse de que nadie más nos escuchaba. Finalmente me hizo una seña para que me acercara a la puerta de la caseta. «Mira, llevo 12 años trabajando aquí. He visto de todo a estas horas. Pero lo de ayer…». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Cuando llegó el coche de ustedes, no venían solo tú y Eric». Me reí, una risa sin gracia. «¿Cómo que no? Regresamos directos de la cobertura». «Había una mujer en el asiento de atrás», dijo, y su tono de voz era tan serio que dejé de reír al instante. Nos quedamos viendo, tratando de reconocerla. Pensamos que era alguna practicante nueva, alguien que no ubicábamos. Por eso tardamos en abrirles. Pero no se le veía la cara, era solo una mancha oscura sentada ahí. Me quedé helado intentando asimilarlo. No tenía ninguna lógica. «Denise, eso es imposible. El coche venía vacío». «Ignacio, yo la vi. Y mi compañero también. Los dos la vimos». Su voz ahora sonaba firme. «Cuando estacionaste el coche y te bajaste a sacar tus cosas, ella se bajó contigo. Por tu mismo lado. Y se quedó parada junto a ti, muy cerca». «¿Cerca de mí?». Mi voz salió más baja de lo que pretendía. «Sí. Yo salí de la caseta, caminé un poco en tu dirección para tratar de verle la cara. Traía algo en la cabeza, una gorra, una capucha, no sé. Solo se le veía la silueta. Y había algo muy raro. El piso estaba seco, pero donde ella pisaba parecía que quedaba una marquita de humedad, ¿sabes? Cosa de un segundo, y luego desaparecía. Se me secó la garganta, no supe qué decir. Después, continuó ella, regresó Eric. Se despidieron de Renan y se vinieron para la puerta. Ella los siguió, todo el tiempo. Nos quedamos viendo por la cámara de aquí. Esperó con ustedes a que la puerta se abriera y entró con ustedes. ¿Entró al edificio? Sí. La seguimos por la cámara del pasillo. Ustedes iban caminando, platicando. Y ella venía unos pasos detrás, en silencio. Ustedes siguieron derecho, hacia el área de edición, pero ella no. A medio pasillo se detuvo, giró a la derecha, miró directamente a la escalera de caracol y empezó a subir. Se perdió arriba, en dirección a la redacción. Después de eso, ya no vimos nada. Nos quedamos aquí, sin el valor de ir a ver qué era. Me quedé mirando su rostro buscando cualquier indicio de que fuera una broma. No lo había.
Solo encontraba el mismo miedo y la misma confusión que empezaban a apoderarse de mí. Subí de vuelta a la redacción sintiendo el piso un poco inestable, como si estuviera mareado. La historia de Denise no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Una mujer en el coche, una silueta siguiéndome. Era una locura, pero ella se veía tan convencida, tan asustada como yo. Entonces, en medio de toda esa confusión, una idea me pareció un salvavidas. La muchacha de la sudadera gris que yo había visto. No estaba solo. Renan también la había visto. Él había comentado al respecto conmigo. Si su versión coincidía con la mía, entonces lo de los guardias era solo un delirio colectivo, una equivocación. Tenía que ser eso. Necesitaba confirmarlo. Encontré a Renan en la cocineta sirviéndose un café. Intenté sonar lo más casual posible. No quería parecer un desquiciado. «Renan, ¿qué tal? Oye, una pregunta rápida sobre anoche». «Dime, Ignacio», respondió soplándole a su vasito de plástico. «La chava que vimos en el estacionamiento, la que se fue para la parte de atrás. ¿De casualidad viste a dónde fue después? ¿O si salió?» Renan me miró, pero no era una mirada de quien intenta recordar. Era una mirada de genuina confusión. «¿Cuál chava, mano?» Sentí un hueco en el estómago. «La de la sudadera gris. Hasta te pregunté qué andaría haciendo. Y tú me respondiste que el estacionamiento en la noche es tierra de nadie. ¿No te acuerdas?» Frunció el ceño y pude ver en sus ojos que no había ningún tipo de reconocimiento. Me miraba como si le estuviera hablando de una película que no había visto. «No, mano, ¿de qué hablas? Te encontré, nos saludamos y en eso llegó Eric y se metieron. Ni platicamos casi. No vi a ninguna chava». Insistí con la voz un poco más alta de lo que hubiera querido. «¿Cómo que no, Renan? La vimos juntos, entró por el portón y se fue para la zona oscura. Yo te la señalé». Él dio un paso hacia atrás, un gesto casi imperceptible. Me miró con una preocupación auténtica. «Oye, Ignacio, ¿seguro que estás bien?» «No hablamos de eso. Yo no vi a nadie más que a ti y a Eric ayer. Te lo digo en serio». No estaba mintiendo. Podía verlo. La sinceridad en su cara era más aterradora que cualquier mentira. Él de verdad se creía lo que decía. Regresé a mi escritorio y me senté, pero ya no podía enfocar las letras en la pantalla de la computadora. Ahora tenía 3 versiones de la historia. La mía, en la que vi a una mujer extraña y hablé de ella con Renan. La de Denise, en la que una aparición se bajó de mi coche y subió a la redacción. Y la de Renan, en la que no pasó absolutamente nada. Y lo peor de todo es que ya no sabía a cuál de ellas creerle. Necesitaba una respuesta. Ya no era una cuestión de miedo, era una cuestión de cordura. Solo quedaba un último lugar donde buscar, un testigo que no miente, la grabación de seguridad. Volví a la caseta por 3ª vez en el día. Denise me vio llegar y supo de inmediato lo que le iba a pedir. Le hablé a Eric, que para ese momento ya se había enterado de los rumores, y aunque se mostraba escéptico, tenía la curiosidad suficiente como para acompañarme. Los 3 nos apretujamos en el pequeño cuarto de monitores, un cubículo que olía a polvo y a aparatos electrónicos viejos. «¿Estás seguro de que quieres ver esto, Ignacio?», preguntó Denise con la mano sobre el ratón. «Seguro. Por favor, pon la cámara de la entrada, un poco antes de que llegáramos ayer». Ella asintió y empezó a rebobinar la grabación. El monitor era pequeño, la imagen granulada, en blanco y negro. Encontramos la hora. Ahí estaba nuestro coche, un sedán claro, dando la vuelta en la esquina y acercándose a la pluma. Sentí que se me aceleraba el corazón. Era el momento de la verdad. Vimos el coche detenerse, vimos la pluma levantarse. El coche entró y se estacionó exactamente donde yo recordaba. La cámara interna de la caseta mostraba los rostros de Denise y su compañero. Miraban nuestro coche con atención, sí, pero no con el pavor que ella había descrito. Era solo la vigilancia de rutina. «Mira ahora», dije con la voz tensa, señalando la pantalla. El asiento de atrás. Miramos, los 3. El cristal trasero reflejaba un poco la luz de un poste, pero el interior del coche era visible. El asiento trasero estaba completa y absolutamente vacío.
No había ninguna mancha oscura, ninguna silueta, nadie. Nadie dijo una palabra más. «Pero yo la vi», susurró Denise, más para sí misma que para nosotros. En la pantalla mi yo de la noche anterior se bajaba del coche. Eric también. Él se dirigía a la caseta. Yo iba a la puerta trasera y sacaba la mochila. Cerraba la puerta, y la imagen era nítida. Nadie más se bajó del coche. Nadie se quedó parado a mi lado. Estaba solo. Mi yo de la grabación se recargó en el coche. Revisó su celular por un instante y luego se quedó ahí, esperando. No miré hacia el portón. No señalé hacia el fondo del estacionamiento. Simplemente esperé. Entonces apareció Renan, caminó en mi dirección, me saludó con un gesto de cabeza. Yo le devolví el saludo, y eso fue todo. Un intercambio de 2 segundos. Él no se detuvo. Siguió caminando hasta salir del cuadro. No hubo plática, no hubo muchacha con sudadera. El estacionamiento, en todas las cámaras que apuntaban al patio, estaba desierto. «No», dije en voz baja. «No fue así. Nosotros hablamos. Yo hablé con él». Eric me puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero su cara era de pura confusión. Él también estaba empezando a entender que algo andaba muy mal. Finalmente, el Eric de la pantalla regresó y los dos caminamos hacia la entrada. Denise cambió a la cámara del pasillo interior. La imagen nos mostró entrando por la puerta de cristal y avanzando. Solo nosotros dos. Un pasillo largo, silencioso y vacío. Nadie nos seguía. Nadie se detuvo a medio camino. Nadie giró hacia la escalera de caracol. Simplemente seguimos adelante hasta desaparecer al fondo, en dirección a nuestra área. Denise dejó correr la grabación por otros 5 minutos. El pasillo permaneció perfectamente inmóvil y vacío. Finalmente detuvo la imagen. Nos quedamos los tres ahí, mirando la pantalla congelada que mostraba un pasillo vacío. Una prueba definitiva de que todo lo que yo recordaba y todo lo que Denise y su compañero juraban haber visto simplemente no había ocurrido. Y esa verdad, esa evidencia en blanco y negro, era la cosa más aterradora que había visto en mi vida. No había un fantasma al cual temer. Solo había un agujero en mi cabeza. Nadie volvió a tocar el tema. Denise y su compañero jamás me volvieron a ver de la misma forma, pero fingían que nada había pasado. Eric, a veces, me lanza una mirada de preocupación, pero no pregunta nada, y yo se lo agradezco. ¿Qué podría responderle? La única explicación que mi mente logra formular, por más absurda que suene, está relacionada con nuestro trabajo. Ese día, la nota que cubrimos fue especialmente triste. Una fatalidad en una colonia de la periferia, un lugar donde la vida se interrumpió de forma violenta. El coche de la empresa, ese que usamos todos los días, pasa más tiempo frente a agencias del Ministerio Público y escenas del crimen que en el garaje del periódico. Quizás en alguno de esos lugares ofrecimos un aventón sin saberlo. Quizás alguien que no sabía a dónde ir, alguien que solo quería alejarse de su propia tragedia, se subió al asiento de atrás sin pedir permiso. Eso por sí solo ya sería espeluznante, pero lo que me consume es lo que vino después. La redacción, que antes era mi segundo hogar, un lugar de ruido, caos y rutina, ahora se siente diferente. Para todos los demás sigue siendo la misma, pero para mí, no. Evito pasar por el medio del pasillo principal, doy la vuelta, tomo el camino más largo, la escalera de caracol que está en un área más tranquila cerca del archivo, se ha convertido en un lugar que evito a toda costa. No la miro, pero la siento. A veces, cuando la redacción está más vacía, al final de la jornada, paso cerca y siento una corriente de aire frío que viene de ahí y que no tiene explicación. Todas las ventanas están selladas. Y, en más de una ocasión cuando trabajo hasta tarde, juro que escucho, viniendo de esa dirección, el sonido de un paso. Un único paso en un piso que debería estar vacío. Es tan sutil que me hace dudar si no lo estoy imaginando de nuevo. Y esa es la verdadera maldición que me dejó aquella noche. No es el miedo a la mujer que subió por las escaleras, es la duda. La cámara demostró que mi memoria estaba equivocada.
Pero mis sentidos, ese día, me dijeron otra cosa. ¿Qué me garantiza que no están equivocados ahora? ¿Qué me asegura que lo que veo y escucho es real? Soy reportero. Mi oficio es observar, investigar, relatar hechos. Y hoy ya no confío ni en mis propios ojos. Ella, o lo que sea que fuese, no solo subió por esa escalera, rompió algo dentro de mí. Y ahora, todos los días me siento en mi silla, intento escribir sobre la realidad de otros, mientras vivo perpetuamente atormentado por la incertidumbre de la mía. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Hay lugares que desde siempre tienen algo mal. No es que sean feos o viejos, sino una sensación extraña en el ambiente, un silencio más denso de lo normal. Eso fue justo lo que sentí la primera vez que puse un pie en la casa a la que nos mudamos en el año 2003. Me llamo Lucía y, en aquel entonces, mi vida se resumía en la escuela, mis amigos y las típicas peleas con mi hermano Daniel, que es un poco menor que yo. La casa era una construcción antigua de 2 plantas con un zaguán bajo de herrería y un pasillo lateral que llevaba a un patio trasero. Su fachada era peculiar. Tenía una cochera enorme, con portón de acero y piso de cemento pulido que antes había sido una tienda de abarrotes. A mis papás les fascinó el espacio. Mi papá, Javier, ya imaginaba montar ahí su taller, y mi mamá, Matilde, un cuarto de juegos para nosotros. Pero yo no podía ni imaginarme entrando ahí. Desde el primer día, esa cochera me provocaba una incomodidad inexplicable. Bastaba poner un pie adentro para sentir un malestar subiendo por mi nuca. Yo siempre la evitaba, entrando por la puerta de la sala. Para mí, la casa empezaba después de esa cochera. El resto era normal, incluso acogedor, pero ese lugar parecía no pertenecer a la construcción. Una tarde de jueves, a los 2 meses de la mudanza, Daniel y yo llegamos de la escuela. Encontramos a mi mamá en el patio tendiendo la ropa de mi hermanito, Andrés, que aún no cumplía 1 año y dormía en su carriola. El ruido de la calle era lejano, todo estaba en calma. Fue entonces cuando escuché una voz ronca viniendo de la cochera. «Ven para acá, rápido». No sonaba agresiva, era casi una invitación. Al momento pensé en mi papá. ¿Oyeron?, le dije a mi mamá. Papá llegó temprano, voy a ver. Dejé la mochila, crucé la casa corriendo y salí a la calle. Estaba vacía. Ni el coche de mi papá, ni nadie en el zaguán. Me quedé parada un instante, sin entender, preguntándome si lo había imaginado. Antes de darle más vueltas, el llanto de Andrés me trajo de vuelta a la realidad y lo dejé pasar. Tenía que ser una equivocación. Las semanas siguientes fueron normales. Me esforcé por borrar esa voz de mi mente, cosa fácil durante el día con el ruido de la casa. Pero en la noche, en el silencio, el recuerdo regresaba. Daba vueltas en la cama intentando no pensar en la cochera y en ese llamado que, insistía yo, no había sido real. Una noche bochornosa de noviembre, me desperté en plena madrugada. No fue un ruido, fue una sensación. El mismo malestar de la cochera, pero ahora dentro de mi habitación. Se me tensaron todos los músculos. Me dije que era solo el calor, el inicio de una pesadilla. Decidida a no quedarme en la oscuridad imaginando cosas, me levanté. Mi plan era simple: prender la luz y tomar agua para probar que todo estaba bien. Estiré el brazo hacia el interruptor. Antes de que mis dedos lo tocaran, un chasquido seco vino del techo. El foco explotó. El sonido pareció absorber todo el aire del cuarto. La oscuridad se volvió total. Me quedé de pie, inmóvil. Sentía el pulso martillando en mis oídos. Y en ese silencio absoluto, la escuché de nuevo.
la voz formándose directamente en mi oído derecho como un soplido cálido y ronco. «Te dije que vinieras, pero no obedeces». Un grito desgarrado se me escapó. Segundos después, la luz del pasillo inundó el cuarto y mis papás aparecieron en la puerta, asustados. «Lucía, ¿qué pasa? ¿Qué son esos gritos?», preguntó mi papá. Mi mamá se acercó y me abrazó. Yo temblaba tanto que apenas podía sostenerme. «Había un hombre aquí», me habló al oído. Dije con la voz ahogada. Mi papá suspiró con fastidio y miró el socket vacío en el techo. «Fue el foco que se quemó, hija. Hizo un corto, a veces pasa». Pero mi mamá sintió mi temblor y vio que mi miedo era demasiado real. «Ven», dijo con firmeza. «Agarra tu almohada. Hoy duermes en nuestro cuarto». Esa noche, en un colchón en el suelo, no pude dormir. El miedo era terrible, pero la certeza de que mi papá creía que yo lo inventaba todo era, de alguna forma, peor. Dormir con ellos no se repitió. A la mañana siguiente, mi papá dijo que el susto ya había pasado. A partir de entonces, solo entraba a mi cuarto para lo necesario y dormía con la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida. Mi sueño se volvió ligero, interrumpido por cualquier ruido. Luego empezó el olor a humedad y moho. Al principio era débil, pero en una semana era imposible de ignorar. Con él llegaron las manchas. Una pequeña y oscura apareció cerca del piso. Mi mamá la limpió con cloro, pero al día siguiente estaba de nuevo ahí, más grande, y con otras 3 a su lado. En 2 semanas, las manchas se esparcían por la pared. Estábamos en pleno verano, un calor seco que agrietaba la tierra del jardín. No tenía sentido. «Lucía, tienes que ventilar», me reclamaba mi papá. «Dejas el cuarto cerrado y con toallas mojadas por ahí». Pero no era cierto. Para él el problema era mi descuido, no la casa. Después del moho, llegaron las moscas. Grandes, oscuras, lentas. Parecían flotar en el aire, denso por su zumbido constante. Se posaban en las paredes, en mi escritorio, en mi cama. Era asqueroso. Lo más extraño es que la plaga aparecía solo cuando yo estaba sola. Un día conté 20 en el techo. Llamé a mi mamá, y cuando entró, solo quedaban 5 o 6. Empecé a creer que mi miedo me hacía exagerar, que me estaba volviendo loca. La situación se volvió insoportable. Estaba exhausta, con ojeras. Pasaba el mínimo de tiempo en casa. Mi cuarto olía a descomposición y sentía vergüenza si alguna amiga pasaba por ahí. La casa me estaba expulsando y solo yo parecía notarlo. La peor noche fue un sábado. Pasé el día fuera y regresé casi de noche. Hice todo lo posible para retrasar la hora de irme a mi cuarto. Cuando finalmente no tuve más excusa, me acosté y dejé una pequeña lámpara encendida. Estaba tan cansada que el cuerpo me dolía, pero la mente no se apagaba. No sé a qué hora abrí los ojos. La casa estaba en silencio total. Desde mi cama, por la puerta abierta, vi una parte de la sala. Y ahí estaba él, sentado en nuestro sofá. Mi primera reacción no fue miedo, sino confusión. ¿Sería mi papá incapaz de dormir? Pero la silueta era demasiado delgada y encorvada. Era un anciano en pijama y pantuflas, sentado, mirando en mi dirección. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pensé que si parpadeaba, desaparecería. Parpadeé. Él seguía ahí. Entonces se dio cuenta de que lo veía. Una sonrisa lenta se formó en su rostro, una mueca sin alegría, como si disfrutara mi pavor. Me miró fijamente y el aire pareció desaparecer. Levantó su mano derecha y dobló el dedo índice 2 veces, en un claro gesto de llamado. Intenté gritar, pero el sonido no salía. No podía moverme. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos con todas mis fuerzas y rezar por dentro, una y otra vez. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, la sala estaba vacía. Pero el alivio no llegó. Me invadió un temblor incontrolable, y la vergüenza se mezcló con el terror cuando sentí el calor entre mis piernas. Me había orinado en la cama. Encogida, comencé a llorar en silencio, sabiendo que lo que vi era real y que se había sonreído de mí. Esa noche me rompió.
El miedo se volvió constante. Adelgacé, andaba encorvada, siempre vigilante. En la escuela, mis calificaciones, siempre buenas, cayeron en picada. Mi mamá me llevó a 2 doctores, pero los exámenes no mostraban nada. Físicamente estaba sana, pero me sentía enferma, como si mi energía estuviera siendo drenada. Evitaba quedarme sola, pero una tarde fue inevitable. Mi mamá tenía que ir a la tienda de abarrotes y me pidió cuidar a Andrés, que jugaba en su corralito. Acepté con un nudo en el estómago. Se iría por 20 minutos máximo. Mientras jugaba con él, necesité ir al baño. Lo cargué y lo dejé en su cuna, en el cuarto de mis papás. No tardé ni 2 minutos. Cuando volví, el cuarto estaba en silencio, la cuna vacía. El pánico me invadió. Miré alrededor y lo encontré sentado en medio de la cama matrimonial. Estaba bien, pero la pregunta me golpeó. ¿Cómo llegó hasta ahí? Apenas era un bebé que no sabía ni gatear. Era imposible que hubiera escalado la cuna para llegar a la cama. Mientras caminaba hacia él, vi su reflejo en la pantalla apagada de la televisión. Andrés estaba sentado, sonriendo, y detrás de él, con las manos en sus pequeños hombros, estaba el anciano del sofá. En el reflejo no miraba al bebé, me miraba directamente a mí, con esa sonrisa podrida de quien está ganando. En ese instante, el miedo dio paso a una furia que nunca había sentido. Fue puro instinto. Corrí, arranqué a Andrés de la cama y lo apreté contra mi pecho. Con mi hermano a salvo, me di la vuelta y le grité al aire vacío del cuarto: «Déjalo en paz, ¿me oíste? Lárgate de aquí. Deja a mi familia en paz». La respuesta fue inmediata. La puerta se azotó con una violencia que hizo temblar la pared. Un zumbido agudo llenó el aire y decenas de moscas grandes cayeron inertes al suelo. El aire se heló. Andrés, asustado, empezó a llorar. Así me encontró mi mamá. Yo, pálida, abrazada a mi hermano que lloraba sin parar, gritándole a una amenaza que solo yo veía. Dejó caer las bolsas. Su rostro ya no mostraba duda, sino pura determinación. Esa misma noche, por recomendación de una amiga, mi mamá contactó a una señora que hacía limpias. Mi papá no dijo nada. Vio mi estado, la decisión en el rostro de mi mamá, y por primera vez no buscó una explicación lógica. Se quedó en silencio, y esa fue su forma de estar de acuerdo. Yo no participé en la limpia, la señora dijo que no era conveniente. Mi mamá fue sola y regresó pálida, pero con una nueva certeza. Nos contó que la presencia era de un hombre, Alejandro, un espíritu atrapado por un gran coraje, y que él repetía sin cesar: «La niña, quiero a la niña, devuélvanmela, ella es mía». En ese momento la pieza que faltaba encajó. Aquello era personal. Mi mamá consiguió el contacto de la antigua dueña, Teresa, y quedamos de vernos en una cafetería. Teresa era una mujer de unos 60 años, de mirada cansada. No mostró sorpresa, solo una profunda tristeza. Lo confirmó todo. Alejandro era su exesposo, un hombre duro que murió solo y amargado en esa casa porque su única hija se fue para casarse, algo que él consideró un abandono y nunca perdonó. «Él nunca se fue», dijo Teresa, revolviendo un café que no se tomó. «Su coraje lo ató a ese lugar. Tuvimos que irnos. Nunca la perdonó». Entonces me miró fijamente. No es solo la cara, es la forma de mirar. Eres igual a ella». Con manos temblorosas, sacó de su cartera una foto gastada. Era una muchacha de unos 15 años, sonriendo. El cabello, el rostro, la sonrisa. Era como ver una versión desconocida de mí misma. Fue aterrador. Alejandro no me atormentaba a mí, atormentaba a su hija, y yo solo era el rostro que él veía. Nos mudamos de esa casa 2 semanas después, en una carrera contra el tiempo. Antes de irnos, seguimos el consejo de la señora y fuimos al panteón. Frente a la tumba de Alejandro, le dije que yo no era su hija. Le dije que sentía su dolor, pero que necesitaba entender, dejarme en paz y perdonarla para poder finalmente descansar. El terror terminó al salir de esa casa, pero la experiencia nunca se ha ido del todo. Aún hoy,
Más de 20 años después, siento un escalofrío al pasar frente a una televisión apagada y evito mi reflejo en las ventanas oscuras. Supongo que una parte de mí siempre se preguntará si Alejandro finalmente entendió la verdad, o si sigue ahí, sentado en el sofá en la oscuridad, esperando que su hija vuelva a casa. Mi nombre es Ingrid. Esto pasó hace 3 años, pero lo siento como si hubiera sido anoche. Mi mejor amiga de entonces, Alessandra, y yo fuimos al cumpleaños de un compañero en una de esas quintas rentadas en las afueras. Ya sabes, terreno enorme, casa, alberca y música a un volumen brutal. Fuimos en mi Chevy viejito, que a cada rato fallaba. Nos fuimos de ahí pasadas las 2 de la mañana. Al entrar al coche y tomar el camino de terracería, el ruido de la fiesta se desvaneció de golpe. Dejamos atrás un mundo para entrar en otro, donde solo se oía el motor y el crujido de la gravilla bajo las llantas. Alessandra encendió el radio a volumen bajo y sonaba una canción cualquiera, de esas que se te pegan. Se reía de algún chiste que alguien había contado, con esa ligereza que solo ella tenía. «Oye, ¿escuchaste la historia que contaba Danilo junto al asador?», preguntó Alessandra. «No, ¿qué era?», respondí sin quitar la vista del camino lleno de baches. «Una leyenda local, sobre un ser al que llaman el Silbador». Soltó una risita. «Dicen que atrae a la gente en el monte con un silbido que imita a una persona». No le di importancia. Todos los pueblos tienen historias así. Pero sus palabras parecieron alterar el ambiente en el coche. La oscuridad afuera se sintió más densa, como si los árboles a los lados del camino se inclinaran sobre nosotros. El silencio se volvió pesado y yo solo ansiaba llegar al pavimento. Avanzamos unos 500 metros cuando el camino de terracería daba una curva cerrada hacia la izquierda. Y fue justo ahí que tuve que frenar de golpe, haciendo que las llantas patinaran sobre la tierra. Un tronco de árbol, un eucalipto enorme, estaba caído de lado a lado. No parecía llevar mucho tiempo ahí. Las ramas aún tenían hojas verdes y el corte en la base se veía limpio. ¿Y ahora qué?, la voz de Alessandra sonó un poco temblorosa. «No sé. Es imposible pasar por encima». Miré por el retrovisor. La oscuridad detrás de nosotros era absoluta. Instintivamente saqué mi celular. Sin servicio. El de Alessandra tampoco tenía señal. Regresar por todo ese camino parecía tan mala idea como quedarnos ahí. «Voy a bajar a ver, quédate aquí con las luces altas». Bajé del coche sintiendo una extraña vacilación. El aire era frío y olía a monte húmedo. Me acerqué al tronco. Era imposible moverlo. Fue entonces cuando lo oí. Venía de dentro del monte, a mi derecha. Un silbido, bajo, agudo y melódico. Sentí un hueco en el estómago cuando reconocí la melodía. Era la misma de la canción que sonaba en el radio minutos antes, pero estaba mal, distorsionada, como si alguien intentara recordar la tonada y solo pudiera reproducir fragmentos rotos, con un eco hueco detrás. Me quedé paralizada. Mis ojos barrieron la oscuridad, buscando el origen del sonido. Y entonces lo vi. No era algo claro, sino más bien una insinuación, una forma que no logré comprender. De pie entre 2 árboles, había algo alto, mucho más alto que un hombre. Una silueta esbelta e inmóvil, oscura contra la propia oscuridad del monte. No podía distinguir un rostro, ni brazos, solo el contorno de una figura que no debería estar ahí. No grité, el aire no me salía. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera reaccionar. Corrí de vuelta al coche, abrí la puerta de un tirón y me lancé al asiento del conductor. «Ingrid, ¿qué pasó?», preguntó Alessandra con el rostro pálido. «Arranca». Mi voz apenas era un susurro. «No, yo lo hago. Vamos a regresar. Ahora mismo».
Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave en el encendido. El motor tosió 1, 2 veces, antes de por fin arrancar. Metí la reversa y pisé a fondo, sin que me importaran las ramas que arañaban el costado del coche con un sonido agudo. Solo necesitaba salir de ahí. Conduje en reversa todo lo que pude, de una forma errática, raspando el coche contra las ramas hasta que encontré un tramo un poco más ancho del camino. Ahí, maniobré con las manos resbaladizas en el volante y di la vuelta para encarar la dirección de la que veníamos. Sin detenerme, pisé el acelerador y empezamos a alejarnos de ahí. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio absoluto que se había instalado mientras avanzábamos. Las dos seguíamos jadeando, mirando hacia el parabrisas como si esperáramos que algo saltara frente a nosotras. Ingrid, por el amor de Dios, ¿qué fue eso? Alessandra rompió el silencio, con la voz baja y asustada, sin quitar los ojos del camino. ¿Viste algo de verdad? Lo vi, afirmé, pero mi propia certeza se tambaleaba ante lo absurdo de la situación. Había alguien, o algo, parado en medio del monte, y estaba silbando esa canción. Tuviste que haberlo oído. Alessandra negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Oí un ruido, sí, pero... Ingrid, pudo ser cualquier cosa. El viento, un animal. Bebimos un poco, la mente nos juega trucos. Y ese tipo acababa de contar esa historia estúpida. Ella intentaba encontrar una explicación, y una parte de mí quería, desesperadamente, creerle. Era mucho más fácil pensar que nos habíamos sugestionado que aceptar lo que mis ojos habían visto. Una figura demasiado alta, demasiado delgada, parada ahí en la penumbra, observándonos. No era el viento, Alessandra, y no era un animal. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Tenía una forma. Parecía una persona, pero no lo era. Nos quedamos en silencio otra vez. Su lógica luchaba contra mi pánico. Quizá tenía razón. Quizá la combinación del camino desierto, la leyenda contada minutos antes y el alcohol había creado una alucinación. La idea era reconfortante, era un alivio frágil, pero era un alivio. Está bien. Respiré hondo, tratando de calmarme. Vamos a regresar. Pasamos de nuevo por la entrada de la quinta y tomamos el otro camino, el más largo. No vamos a quedarnos aquí paradas. Alessandra asintió con la cabeza, demasiado rápido. Ella también quería creer en esa versión. Puse el coche en movimiento, despacio, y empezamos a desandar el camino hacia la fiesta. Por un instante, pareció que el peligro había pasado. Solo teníamos que salir de ese camino de terracería. El simple acto de tomar una decisión, de tener un plan, pareció devolverle un poco de normalidad a la situación. Por unos 30 segundos, mientras el coche ganaba velocidad, Alessandra y yo permanecimos en silencio, escuchando solo el motor. Íbamos a salir de ahí. Había sido solo un susto, una sombra extraña, un ruido raro, nada más. Entonces, el silbido regresó. Esta vez no venía del monte. Venía de justo afuera de mi ventana. Fuerte, claro, y a la par de la velocidad del coche. La misma melodía rota, solo que ahora parecía que la soplaban a centímetros de mi oído. Se me revolvió el estómago. Alessandra dejó escapar un sonido ahogado, un sollozo de terror. Ella también lo había oído. Ya no había forma de negarlo. Pisé el acelerador a fondo sin pensarlo. El Chevy se sacudió, el motor forzándose mientras lo obligaba a correr sobre aquella superficie irregular. El polvo se levantaba denso detrás de nosotros, pero el silbido no desaparecía. Seguía ahí, perfectamente a nuestro lado. «¡Más rápido, Ingrid! ¡Ve más rápido!», gritó Alessandra, encogida contra su puerta. Ya estaba al límite de lo que el coche podía dar. El volante vibraba en mis manos y yo luchaba por no perder el control con cada bache o piedra suelta en el camino. Fue entonces cuando sentimos el primer impacto, un golpe sordo y pesado en la parte de atrás del coche que nos lanzó hacia adelante. Parecía que otro vehículo nos hubiera chocado, pero sabíamos que no había nadie más ahí. De pronto, una sombra gigantesca pasó sobre el parabrisas. Un instante después,
un estruendo. Un peso brutal se desplomó sobre el toldo, que se hundió sobre nuestras cabezas con un crujido de metal abollándose. El Chevy entero se meció violentamente. El silbido cesó. Fue reemplazado por otro sonido, un arrastre áspero, lento. El sonido de algo con garras moviéndose sobre la carrocería, justo encima de nosotras. Un rasguño, luego otro, desgarrando la pintura. Podía sentir el peso desplazándose allá arriba, como un animal grande acomodándose. Apenas podía respirar. Estábamos atrapadas, en una caja de metal, con esa cosa encima. «¡Quítalo de aquí!», gemía Alessandra, cubriéndose la cabeza con las manos como si eso pudiera protegerla. En mi desesperación empecé a dar volantazos de un lado a otro. Giré el volante con fuerza a la derecha, luego a la izquierda, haciendo que las llantas derraparan. El coche se balanceaba violentamente, a punto de volcarse. El ruido de los rasguños en el techo se volvió más frenético. Lo hice de nuevo, un viraje todavía más brusco, y oí un sonido largo y agudo de metal rasgándose, seguido de un golpe pesado en el suelo, al lado del auto. El peso había desaparecido. El coche se sintió más ligero. Volví a pisar a fondo. Más adelante, por fin, alcanzamos a ver las luces de la entrada de la quinta, a unos 400 metros de distancia. Era la salvación. Era el ruido, la gente, la seguridad. Mientras corríamos hacia la luz, podíamos oír, viniendo del monte espeso a nuestra izquierda, el sonido de ramas quebrándose con fuerza. Lo que fuera que era aquello, ya no estaba volando. Estaba corriendo entre los árboles a la par de nosotros y era rápido, demasiado rápido. Incluso a toda velocidad, el estruendo que provocaba al romper la vegetación no se quedaba atrás. Estaba ahí, a nuestro lado, esperando. Las luces de la fiesta eran un manchón borroso frente a nosotras, nuestra oportunidad de estar a salvo. El sonido de la música electrónica llegaba amortiguado, mezclado con el latir de nuestro corazón en la garganta y el caos que nos acompañaba en la oscuridad. Faltarían unos 100 metros para la reja de la quinta. Íbamos a lograrlo. Me lo repetía a mí misma. Vamos a lograrlo. Entonces, en el instante exacto en que iba a girar el volante para entrar al camino que llevaba a la casa, la cosa salió del monte. No fue una carrera, fue un salto. Una figura esbelta y oscura se proyectó desde los árboles y aterrizó en medio del camino, a unos 20 metros delante de nosotras. Pisé el freno por puro instinto, y el coche derrapó de costado levantando una nube de polvo que giró bajo la luz de los faros. Fue en ese remolino iluminado que lo vimos con claridad por primera y única vez. Su forma era vagamente humana, pero con proporciones equivocadas. Alto, de brazos y piernas larguísimos y delgados. Lo cubría un plumaje ralo y negro, como de un cuervo enfermo, pegado a una piel pálida. Sus piernas terminaban en garras de ave de rapiña. Pero el rostro era lo peor, rasgos que quizá fueron humanos, ahora derretidos y estirados hacia adelante en una especie de pico afilado. Sus ojos eran 2 esferas negras y enormes, sin vida, que reflejaban nuestros faros. Reaccioné por instinto, di un volantazo para esquivarlo. El coche, sin control, derrapó y se estrelló de costado contra un árbol. El impacto fue un estallido de metal retorciéndose. Mi cabeza golpeó la ventana y todo se llenó de luces. El motor se apagó. El silencio que le siguió fue la peor parte. Uno de los faros, el que no se rompió, lanzaba un haz de luz torcido hacia el interior del monte. La criatura ya no estaba en el camino. Había desaparecido. ¿Alessandra?, la llamé con la voz ronca. Ella gemía en voz baja a mi lado. Mi pierna, creo que... No pudo terminar la frase. Mi puerta no abría. Estaba abollada contra el árbol. La de Alessandra también parecía atascada. El pánico regresó con toda su fuerza. Si nos quedábamos ahí, íbamos a morir. «Vamos a salir por mi ventana, rápido», ordené. Con mucho esfuerzo logramos escurrirnos hacia afuera. Ya en el exterior el sonido de la fiesta parecía una broma de mal gusto. Tan cerca, pero en otra realidad. Alessandra se apoyaba en mí, cojeando, con una herida fea en la espinilla.
Empezamos a correr, una carrera torpe y desesperada hacia las luces. No dimos ni 20 pasos, un sonido sobre nosotras. No un silbido, sino un aleteo pesado, poderoso, que desplazaba el aire con la fuerza de un ventilador industrial. Un ruido orgánico, de cuero y músculo. La sombra nos cubrió y, antes de que pudiera siquiera levantar la cara, la cosa descendió. Sentí el viento y un hedor a polvo y a algo dulzón, a podrido. Unas garras afiladas se clavaron en el hombro y el brazo de Alessandra, rasgando la tela de su chamarra y su piel. Ella gritó, un grito agudo. Yo la sujetaba, pero el tirón hacia arriba era irresistible. Vi sus ojos negros mirándome, y un pensamiento egoísta me recorrió. No quiero morir. En ese instante de cobardía, mi agarre vaciló. Su mano, resbaladiza de sudor y sangre, se escapó de la mía. Sentí un alivio que me dio náuseas. Caí de rodillas mientras sus gritos se alejaban hasta desaparecer. Después, solo el eco distante de la fiesta. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, de rodillas en la tierra mirando el cielo vacío. Pudieron ser segundos o minutos. Lo que me hizo levantarme fue el sonido de unas risas que venían de la entrada de la quinta. Alguien, una pareja, estaba saliendo, probablemente para irse. La normalidad de esa escena me rompió. Empecé a caminar hacia ellos, tropezando, cubierta de polvo y con la sangre seca de un raspón en mi frente. Cuando me vieron, las risas se apagaron. Yo estaba hecha un desastre. En pocos minutos, la música de la fiesta paró y me vi rodeada de gente, de preguntas que no podía responder. Yo solo repetía el nombre de Alessandra y señalaba hacia el cielo. Cuando llegó la policía, intenté contar la verdad, pero solo balbuceaba sobre un silbido y una cosa con alas. Vieron el coche, mi estado de shock, y concluyeron lo obvio: accidente, secuestro. Mi historia era solo el trauma hablando. Para ellos, el silbador era una manifestación de mi culpa. Y la culpa, esa sí que es real. Nadie sabe de ese último segundo, de su mano resbalando de la mía. Nadie sabe que en el momento más crucial, mi instinto de supervivencia fue más fuerte que mi amistad. Yo la dejé ir. Una semana después de lo ocurrido, mientras sacaba del closet la chamarra que usé esa noche para entregarla a la policía, sentí algo pincharme el dedo. Atrapada en el forro interior, cerca de la costura, había una pluma. Era larga, de un negro mate que parecía tragarse la luz, y dura como una astilla de roca. No tenía la ligereza de una pluma común. Era la prueba de algo que no debería existir. La guardo hasta el día de hoy, escondida en una pequeña caja. A veces la miro solo para asegurarme de que no lo inventé todo. Es mi prueba y mi maldición. Creen que el tiempo lo cura todo. Dicen que un día aceptaré mi versión de los hechos y seguiré adelante. Pero yo sé que él nunca se fue de verdad. Lo siento. En la quietud de mi cuarto, en las noches en que no puedo dormir, me mantengo alerta. Y a veces, como ahora, el silencio se rompe. Empieza bajo, casi imperceptible. Un silbido fino que viene de algún lugar allá afuera, en la oscuridad. Y sopla, lentos y distorsionados, los fragmentos de aquella misma canción que sonaba en el radio del coche. Sabe dónde estoy. Y solo me está recordando que, un día, vendrá a terminar lo que empezó. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.